Del páncreas. Ustedes ya lo manejan, eso de hecho. Pero igual vamos a mostrarles cuáles son los elementos de reparo anatómico que deben manejar. Si no, para quitar un poquito esto. ¿Quieres una hoja nada? Me la pido. A ver, ¿cómo haces? Para dirección. Tengo que las tintas del otro lado. Mamá, todo sirve. Ya, a ver. ¿Qué pasó? Gracias. Ya. ¿Cuáles son esos elementos de reparo que hay que recordar para los segmentos hepáticos? ¿Sí saben cuáles son los segmentos hepáticos? Pues, ¿no? Los 8 segmentos. ¿Por qué hay esos 8 segmentos? ¿Cómo los han distribuido en esos 8 segmentos? ¿Por qué? ¿Qué elemento anatómico hay para que se pueda dividir en estos segmentos? ¿Las venas? No. Las venas suprahepáticas, quizá. Ya, bueno, en realidad es una independencia desde el punto de vista de circulación arterial y circulación portal, ¿no? Muy bien. A ver, una vena muy importante acá, ya saben ustedes, incluso en anatomía, en ecografía hemos hecho la semana pasada un poquito. Y estábamos viendo, ¿recuerdan el foco subsifoideo? Allí valorábamos un elemento de reparo que eran las venas hepáticas, ¿no? ¿No es cierto? Ya, muy bien, a ver. Y ¿cuál es el elemento vascular más importante del hígado? ¿Quién le lleva la sangre al hígadito? Principalmente, el flujo hepático está conformado por ¿qué vena? La vena porta, ¿no? ¿Recuerdan el páncreas? Era esta comita, ¿no? En la ecografía también veíamos, y debajo veíamos una imagen anecogénica, ¿no? Les decía, este es el complejo mesaraico, ¿no? Se estaba fusionando la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Ahí está, ¿no? Entonces esa estructura es la vena porta y es el principal elemento de reparo anatómico que nos va a permitir hacer la distribución de los segmentos hepáticos, ¿ya? Muy bien, entonces hay 8 segmentos hepáticos. ¿Cuáles son esos 8 segmentos? Vamos a dividirlos en segmentos superiores y segmentos inferiores, ¿ya? ¿Cuál es el punto de corte para decir si estos son superiores o inferiores? La bifurcación de la vena porta. Ya miren, esta es la vena porta, ahí está su origen, luego está pintada de color lila, subo un poquito, y allí miren, ya entra el parénquima hepático y se divide, primero en la vena porta derecha y vena porta izquierda, ¿no? Entonces, ustedes ven ese punto de división y de allí para arriba están los segmentos superiores y de allí para abajo están los segmentos inferiores. Punto, así de simple, ¿ya? En los segmentos superiores de la región izquierda a la región derecha, ¿cuáles son esos segmentos? Este, de color naranja, es el segmento 2. Este es el segmento 4A. Este es el segmento 8 y este es el segmento 7. Entonces, de la parte izquierda a la parte derecha, en la parte superior estamos hablando de los segmentos 2, 4A, 8 y 7, ¿ya? Por debajo de la bifurcación encontramos a sus homólogos inferiores. En la parte izquierda está el segmento 3. Al lado está el segmento 4B. Este es el segmento 5 y este es el segmento 6. En la parte inferior 3, 4B, 5 y 6. ¿Ya? Muy bien. Hay un segmento que no tiene una característica típica del resto de segmentos hepáticos.
es el famoso lóbulo caudado. Ese lóbulo caudado también se llama segmento 1 y se encuentra, miren, rodeando la vena cava inferior. Esta es la vena cava inferior, lo que está rodeando esto, este rojito, ese es el lóbulo caudado, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con el resto de segmentos? ¿Por qué es diferente? ¿Saben o no saben? Bueno, este, a diferencia del resto, tiene más que todo una circulación sistémica, no tanto una circulación portal. Por eso, por ejemplo, un paciente que tiene cirrosis hepática tendrá una hipertrofia del lóbulo caudado, ¿no es cierto? Un crecimiento del lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos son los 8 segmentos hepáticos, ¿ya? Ahora, miren, ¿recuerdan la patita de gallo? Ahí está, miren la patita de gallo. 1, 2, 3, y están drenando todos, ¿dónde? En la vena cava inferior, ¿no? Entonces, miren, estos segmentos, perdón, estas venas, prácticamente son los límites de estos 4 segmentos. Porque en la tomografía o en la eco no vas a ver pues una lineecita como esto, ¿no? No. ¿Cierto? Esto es solamente para anotado, ¿no? Entonces, miren, entre o medial a la vena hepática izquierda, este anaranjado, es el segmento 2, ¿no? ¿Este qué segmento era? 4, ¿no? Miren, entre el segmento, entre la vena hepática izquierda y la vena hepática media, se encuentra el segmento 4A, ¿no es cierto? Muy bien, ahora estamos viendo esta otra vena, será la vena hepática derecha, ¿no es cierto? Entonces, entre la vena hepática media y la vena hepática derecha se encontrará el segmento 8. Muy bien. Y por fuera de la vena hepática derecha se encontrará el segmento 7. Punto, nada más. Esos son los elementos de reparo. Hay algunos otros, sí. Recuerden que este higadito puede ser una persona sana, ¿no? En un paciente con alguna patología esa distribución no se respeta. Pero hay algunas cosas que sí nos ayudan a identificar los segmentos. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, describimos algún tumor en el hígado, tenemos que decir específicamente en qué segmento está y si afecta a otros. Y obviamente el hígado no se ve así de bonito, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos más fidedignos? Obviamente la circulación, ¿no? Recuerden que cada segmento tiene una propia vena y una propia arteria. Bueno, pero los elementos de reparo fáciles que ustedes podrían utilizar serían los siguientes. Miren, el segmento que entra en contacto con el riñón, ¿ya? Es el segmento 6. ¿Ya? Es un segmento, acá hay una lesión, lo que fuese, y ese segmento está pegado al riñón o está en contacto con el riñón, será el segmento 6. ¿Ya? El segmento o los segmentos que rodean prácticamente a la vesícula biliar son el segmento 4B y el segmento 5. ¿Ya? No se olviden. Bueno, esos, entre algunos otros, pues nos ayudan a identificar todas las estructuras del hígado. ¿Ya? Son los elementos de reparo anatómico que se deben utilizar. Muy bien. Bueno, ¿qué más en hígado? En hígado, básicamente, conocer la vía biliar, pero la vía biliar se define de mejor manera con los estudios de resonancia magnética. En tomografía podemos ver algo, por supuesto, pero, por ejemplo, esto de acá, esta pequeña imagen hipodensa que estamos observando, probablemente sea el coledo, ¿no? Este es el coledo, y esto de acá, miren, esto es la segunda porción del duodeno, y allí está drenando, ¿no? Bajó un poquito más, aquí está, miren, la tercera porción que les decía, pasaba al otro lado, por delante de la columna, ¿no es cierto? Es un elemento retroperitoneal. Pasa al otro lado, y miren ahí, y está al otro lado, esta pequeña estructura es el famoso ángulo de Treitz, que está separando la porción fija de la porción móvil del intestino delgado. O sea, de acá en adelante, todo esto que es, será pues el yeyuno, ¿no es cierto? Y recuerden,
el intestino delgado se va de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha. Si eso no ocurre, hay mal rotación intestinal, ¿no? Muy bien, esos son los elementos de reparo y los segmentos hepáticos que deben conocer. ¿Ya? Listo, no hay dudas al respecto, ¿no es cierto? ¿Se hace valoración ecográfica de los segmentos? Claro, por supuesto, ¿no? Yo con ecografía puedo identificar los segmentos y para eso utilizo los elementos de reparo anatómico que ahora les he enseñado, ¿ya? Muy bien, el otro órgano que evaluamos, o que tienen que tener presente ustedes, es el páncreas, pues, ¿no? El páncreas, recuerden que es una glándula mixta. Cuando hay un proceso inflamatorio, se activa o hay una, una secreción, voy a decir, o una extravasación de las enzimas exocrinas al torrente sanguíneo. Uy, eso es un caos, ¿no es cierto? Porque recuerden, todas las enzimas del páncreas son enzimas destructoras de macromoléculas, ¿no? Enzimas proteolíticas, hay lipasas, ¿no? Hay amilasas, o sea, va a destruir todo tu cuerpo, así que es gravísimo un proceso inflamatorio del páncreas, ¿no? ¿Cómo se evalúa el páncreas? ¿Cuál es el mejor estudio para evaluar el páncreas? La tomografía, ¿no? Y la tomografía contrastada. Recuerden que los estudios contrastados se hacen por fases, ¿no es cierto? ¿En qué fase se evalúa mejor el páncreas? En un estudio tomográfico contrastado en fase arterial. Esa es la mejor manera de evaluar el páncreas. ¿Qué patologías ustedes conocen del páncreas? Pancreatitis. Eso, ¿no? Es la patología probablemente más frecuente y la que deben conocer sí o sí, ¿no? Ahora vamos a aprender cómo se hace el diagnóstico y todo eso y en qué aporta la imagenología. Pero no es la única patología del páncreas. El páncreas tiene patología neoplásica, benigna y maligna, ¿no? Dentro de la patología benigna hay lesiones quísticas, muy frecuentes en el páncreas. Pero bueno, yo creo que eso poco a poco, ya cuando vayan aprendiendo otras cosas, ¿no? Y la patología neoplásica, el adenocarcinoma pancreático, es una patología de alta morbimortalidad, ¿no? El criterio para decir, por ejemplo, si es irresecable o no, se hace o se logra decir sí o no va a cirugía solamente con el estudio tomográfico, ¿no? El estudio tomográfico nos permite hacer eso. ¿Cómo así? Si el páncreas o la lesión neoproliferativa del páncreas compromete arteria mesentérica superior, compromete la vena porta, ¿no? Si compromete estas dos estructuras vasculares, probablemente ese tumor ya no sea resecable quirúrgicamente, ¿no? Así que el paciente va a quimioterapia, tal vez a radioterapia, y después de estas terapias, valga la redundancia, ya no hay compromiso con estas estructuras vasculares, tal vez se podría hacer la típica, ¿no? La famosa pancreatoduodenectomía. ¿Han escuchado de eso, cierto? Sí. Las famosas cirugías de Whipple, ¿no? Que hacen derivaciones biliodigestivas, ¿no? Con anastomosis gastroyeyunales habitualmente, ¿no? Entonces es lo típico o lo que deberían recordar más o menos, ¿ya? Muy bien. Respecto al páncreas, ya sabemos que este es un órgano retroperitoneal. En la ecografía se puede ver claramente, por supuesto. De hecho, el paciente tiene que estar en ayunas para poder visualizar el páncreas adecuadamente. ¿Cuáles son los elementos de reparo que nos ayudan a identificar el páncreas? Esta imagen hipoecogénica, o que es prácticamente una sombra, ¿no? Este es el cuerpo vertebral. Por delante del cuerpo vertebral, nosotros encontramos estas dos estructuras anecogénicas con refuerzo. Son estructuras vasculares. ¿Qué son? Esta es la aorta abdominal a la izquierda y la vena cava inferior a la derecha. Por delante de estas dos estructuras vamos a ver un órgano en forma de una coma. Este órgano en forma de una coma es el páncreas. ¿Qué estructura me da la sensibilidad total para decir que esto es el páncreas? ¿Y especificidad? Esta imagen. ¿Esto qué era? La vena esplénica. Y este es el inicio, la confluencia de la esplénica con la mesentérica inferior.
Ahí se está formando la famosa vena porta. Usted ve esta imagen con esta estructura hipoecogénica delante de las dos estructuras vasculares que hemos mencionado. Está hablando obviamente del páncreas, ¿no? Y puede ver la cabeza, el cuerpo, parte de la cola. No se ve mucho por ecografía el proceso uncinal, ¿ya? El proceso, en la ecografía básicamente evaluamos esas estructuras, ¿ya? Muy bien. Bueno, ahí hay como les decía, ¿no? La cabeza, la cola, que eso lo pueden valorar también. Reitero, ¿cuál es la mejor manera de evaluar el páncreas? Una tomografía. ¿En qué fase? Arterial. No se olviden, ¿ya? Este es un estudio sin contraste, este es el estudio contrastado en fase arterial, y ahí miren, se ve claramente el páncreas, ¿no? Muy bien. Ahora, esta patología la tienen que manejar sí o sí, de manera obligatoria. No estamos hablando de la pancreatitis aguda, ya que representa una principal causa de morbimortalidad en personas jóvenes, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la pancreatitis aguda? Eso, es un diagnóstico clínico laboratorial, ¿no? El dolor abdominal típico, ¿no? En epigástrico, con irradiación posterior, etcétera. Eso más laboratorio positivo, o sea, amilasa o lipasa, más de 3 veces el valor normal, dependiendo también del día, etcétera. Eso ya lo van a estudiar en gastro, ¿no? Si usted tiene esos dos datos, ya ha hecho el diagnóstico de pancreatitis, eso ya está establecido. Punto, se acabó. Las imágenes juegan o tienen que ver con otro rol, tiene otro objetivo en el estudio de la pancreatitis. Ahora vamos a aprender eso, ¿ya? En el 2012 pues hay un consenso de Atlanta, ¿no? Donde se definen algunos conceptos operativos para el manejo de esta patología, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las fases? Una fase temprana, una fase tardía. La fase temprana es durante la primera semana, etcétera, ¿no? La severidad clínica, hablando claramente a la severidad clínica de la pancreatitis, es una valoración clínico-laboratorial también, ¿ya? O sea, no se utiliza parámetros de imagenología, reitero, para la severidad clínica de esta patología. Para eso ustedes pues utilizan laboratorio, utilizan clínica, ¿no? Por ejemplo, el paciente solamente con el dolor y las enzimas elevadas y nada más, es una pancreatitis leve. ¿Se acabó? Pancreatitis aguda, leve. Probablemente el paciente no requiera mayor cosa, ¿no? Solo la terapia, que es nada por vía oral, pues, ¿no? Solo lo hidratan y le dan su terapia analgésica y punto, se acabó, ¿no? Pero, si ustedes encuentran evidencia clínica o laboratorial de falla de algún órgano, ya no es una pancreatitis aguda leve, ¿no? Por lo menos es una pancreatitis aguda moderada. Y si esa alteración de algún otro órgano se manifiesta por más allá de las 48 horas de iniciado el dolor, estamos hablando de una pancreatitis clínicamente severa. Todavía no estoy hablando para nada imagenológico, todo esto es clínico laboratorial. Esas definiciones están en el Consenso de Atlanta del 2012, ¿no? Ahora bien, recién viene el apoyo o lo que tienen que aprender en imágenes. ¿Cuál es el primer estudio que usted solicita en este contexto? Hablando de imagenología, ¿no? O sea, ya le ha hecho usted su diagnóstico de pancreatitis, ya tiene pancreatitis. Ecografía. ¿Qué estudio imagenológico le pide? Ecografía. Ecografía. ¿Para qué sirve la ecografía? ¿Cuál es el objetivo de la ecografía? ¿Dónde vio Leria? El objetivo de la ecografía es valorar o identificar la etiología de la pancreatitis. Ese es su objetivo, no es otro, nada más. O sea, no va a hacer usted diagnóstico de pancreatitis con ecografía. Por favor, no pidan descartar pancreatitis con ecografía. Dios mío, qué dolor de cabeza. Todos los colegas tienen siempre lo mismo. No se pide ecografía para descartar pancreatitis. ¿Por qué? Usted puede encontrar ecográficamente un páncreas normal y el paciente puede tener pancreatitis. Eso no le quita ni le agrega nada al diagnóstico ya establecido. ¿Ya? La ecografía, ¿cuándo se pide? Inmediatamente, cuando el paciente ha ido a su
o sea, el tópico de emergencia donde usted está atendiendo, viene con la clínica, le confirma, ese rato le hace su ecografía. ¿No? Reitero, ¿para qué se pide? Eso es todo, ¿no? Y ciertamente la etiología en nuestro entorno más frecuente es la colelitiasis, la litiasis de la vía biliar. Punto, esa es la principal causa. En otros contextos, está a la par ¿qué está a la par? Eso, la intoxicación por alcohol, ¿no es cierto? En Europa, por ejemplo, la intoxicación por alcohol es casi similar a la colelitiasis, ¿no? En nuestro entorno también, ¿no? Pacientes jóvenes que no tienen ningún antecedente patológico va con la clínica. El único antecedente es que la noche anterior ha terminado el semestre de medicina y está con su dolor típico, ¿no? Muy bien, pero no son las únicas causas, ¿no? No son las únicas. Entre otras está la patología neoproliferativa, el cáncer de páncreas, o el ampuloma, o el adenocarcinoma duodenal, que pueden infiltrar la vía biliar, ¿no? O la desembocadura de la vía biliopancreática, pueden producir pues pancreatitis, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, reitero, la eco le pide usted para etiología y habitualmente se confirma. Si no se ve un lito, ahí estamos, o dilatación de la vía biliar, ahí nos preocupamos, ¿no? Pero si tiene el antecedente del alcohol, de la ingesta alcohólica, no nos preocupamos, ¿no? Tranquilo. Pero si no hay nada de eso, hay que pensar en patología neoproliferativa. Ya, eso es muy, muy grave. Hay otras causas también, ¿no? Por ejemplo, ascariasis, ¿no? Pero bueno, no son muy frecuentes. Muy bien. Luego viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo usted pide otro tipo de estudios por imagen? ¿Sospecha de adenocarcinoma? ¿Perdón? ¿Sospecha de adenocarcinoma? No, o sea, ya vino su paciente, le ha hecho la ecografía, ¿no es cierto? Y ha dicho que es, por ejemplo, cálculos. Ya está. Son cálculos lo que está produciendo la pancreatitis. Allí se queda todo y se acabó. ¿Pide algún estudio más? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Han leído algo de eso? Nada. Para descartar complicaciones. Ya, bueno, a ver, vamos a aprender ahora. Al tercer día de haberse iniciado el cuadro doloroso abdominal, es necesario, en algunos casos, pedirle un estudio tomográfico contrastado. ¿En qué casos? Si su paciente tiene pancreatitis aguda moderada o severa, en esos casos. Si es leve, tranquilo, solamente NPO, hidratación y analgesia, eso es todo el tratamiento, nada más. Pero si está en estos dos escenarios, es obligatorio que usted le pida un estudio tomográfico. ¿Cuándo le tiene que pedir? Cuando está severo o moderado. Ya sabemos eso, pero ¿cuándo le tiene que pedir? Hasta el tercer día. ¿Ya? No le va a pedir ese ratito porque va a salir en vano. ¿Ya? Después de las 48 horas, ahí le pide su estudio tomográfico. ¿Y por qué? ¿Para qué se pide la tomografía? Acá hay dos objetivos específicos, no se pide por las puras. Uno, hay dos tipos morfológicos de pancreatitis aguda. Esos tipos morfológicos solo se determinan con estudios de imagen, principalmente tomografía. ¿Se puede utilizar resonancia? Sí, pero principalmente tomografía. ¿Ya? Entonces, uno, identificar el tipo morfológico de la pancreatitis. Ese es el primer objetivo. ¿Estamos todos de acuerdo? Ya, muy bien. Segundo objetivo, lo ya identificado. Segundo objetivo, determinar el grado de severidad, no estoy hablando ya de severidad clínica, el grado de severidad tomográfica, así se denomina, ¿ya? Este grado de severidad tomográfica está relacionada, o sea, tiene una mayor relación que estas dos, o que esta clasificación clínica para el pronóstico del cuadro del paciente, ¿ya? Reitero. Uno, ¿para qué pedido? Para ver el tipo morfológico morfológico. pancreatitis. Dos, La severidad grado de tomográfica. severidad eso es tomográfica. importante, ¿ya? No se olviden.
Muy bien, a ver, ¿cuáles son esos tipos morfológicos que tiene la pancreatitis? Eso, muy bien. Es fácil identificar o darse cuenta más o menos entre ambos, ¿no? En uno solo hay un proceso inflamatorio. Un ratito, por favor. Muy bien. Voy a enviar un mensaje, por favor, disculpa. Por favor, me visita desde mañana. Programamos pacientes hospitalizados y de emergencia. Por favor. Desde el sábado ya pacientes ambulatorios. Ya. Muy bien. Entonces, eso, por favor, no se olviden. Miren, si yo hablo de una pancreatitis edematosa intersticial, obviamente será eso, ¿no? El páncreas se aumentará el volumen, tendrá cambios inflamatorios adyacentes y nada más. Pero también la pancreatitis puede ser necrotizante. ¿Qué significa? Que un segmento o una porción del parénquima pancreático simplemente está destruido. Punto. Se ha necrosado. ¿Es una necrosis isquémica esto? No, obviamente. ¿No? Es una necrosis coactiva por las enzimas y todo ese rollo que están encontrando allí. Pero si al ser ya un tejido inerte, no va a captar contraste, en el estudio contrastado. Por eso es importante hacer un estudio contrastado, ¿no? Ahora, ¿por qué se hace después de ese periodo? Cuando usted, o sea, se ha demostrado en los estudios, si usted le hace este examen antes de que pase estas 48 horas, puede haber una región del páncreas que ya está necrosada, pero por la hiperemia puede darle un falso negativo. Entonces, por eso es importante hacer el estudio después de las 48 horas. ¿Ya? Muy bien. El otro dato, otro dato que hemos hablado acerca de la morfología del páncreas es muy importante. Todos los hallazgos de la pancreatitis aguda ya están descritos, tienen una definición, es una patología muy estudiada, ¿ya? Así que lo tienen que saber. Ahora, las complicaciones de la pancreatitis incluso están clasificadas temporalmente y según la morfología de la pancreatitis. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de las patologías que se presentan o las complicaciones que vamos a encontrar antes del mes en su paciente con pancreatitis aguda, ¿ya? Si su paciente tiene una pancreatitis edematosa intersticial, ¿ya? El líquido que vamos a observar alrededor del páncreas, ¿ya? Se denomina colección, ¿ya? Colección pancreática aguda, nada más, así de simple, ¿ya? Antes de las 4 semanas. Esa colección, por la respuesta inflamatoria del organismo, ¿ya? Pasadas las 4 semanas, va a formarse como un pseudoquiste. Entonces, el pseudoquiste o la colección peripancreática aguda, esas dos son complicaciones que vamos a encontrar solamente en la pancreatitis edematosa intersticial, nada más. ¿Ya? Simple, ¿eh? Ahora, si tenemos una pancreatitis necrotizante, también vamos a ver colección. Esta colección se denomina como colección necrótica aguda, así de simple. Y después de las 4 semanas se llama colección necrótica amurallada. Punto. Nuevamente le reitero, las complicaciones dependen del tipo de pancreatitis y dependen del tiempo de evolución. Antes de las 4 semanas y después de las 4 semanas, así de simple.
¿Ya? Entonces, si es que su paciente está con alguna complicación o algo, usted podría romper la regla de pedirle estudios tomográficos. Recuerden, el estudio tomográfico se pide después de las 48 horas o le podría pedir después del mes a su paciente, nada más. Salvo hay alguna complicación reagudizada o una alteración clínica en su paciente, allí le podría pedir, porque pueden haber otro tipo de complicaciones que ahora vamos a ver. ¿Ya? Muy bien, no se olviden. ¿Eh? Ahora, ¿qué criterios yo evalúo para saber si esa pancreatitis aguda tiene una severidad alta o moderada tomográficamente? Son solamente dos criterios. ¿Ya? Esto es lo básico que deben saber. ¿Ya? Miren, ¿han escuchado los criterios de Baltasar para decir si hay una pancreatitis o no? ¿No es cierto? Ese es antiguo, ¿no es cierto? Pero se sigue utilizando, son criterios fáciles de interpretar, de aplicar y que le dan de alguna manera algo de información, pero era incompleto. Pero ese mismo Baltasar está acá. Es más, lo tienen que aprender por teoría, porque de repente en algún examen les preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los Baltasar? ¿Qué Baltasar hay? Baltasar A, B, C, D y E. ¿No es cierto? A ver, primero el Baltasar. El Baltasar A, ¿cómo está el páncreas? Normal. O sea, el paciente puede tener pancreatitis, ¿eh? De hecho, que ya tiene, para eso le va a hacer esto, ¿no? Eso lo ha diagnosticado de otra manera, ¿ya? El B, ¿qué significa? El páncreas tiene proceso inflamatorio, pero intrínseco, y eso se caracteriza solamente por un incremento del volumen del páncreas. A veces hay pérdida de su lobulación, y eso es todo, nada más. ¿Ya? O sea, hay un incremento de las dimensiones. Ese es el Baltasar B. El Baltasar C, ¿qué significa? Que ya el proceso inflamatorio no es intrínseco, sino tiene alguna complicación extraparenquimal. Por lo tanto, en el Baltasar C usted va a encontrar estriación de la grasa peripancreática, obviamente con el aumento de volumen, ¿no? Procesos inflamatorios peripancreáticos. Luego viene el Baltasar D. En el Baltasar D no solamente hay un proceso inflamatorio peripancreático, sino vamos a encontrar colección peripancreática, retropancreática, etc. Ya encuentra una colección, está hablando de un Baltasar D. Y si encuentra más de una colección, es el Baltasar E. Así de simple. Esos mismos criterios se utilizan acá. Esos son los criterios de inflamación pancreática. Y acá le asigna un puntito, ¿no? El puntaje va desde el 0 para el Baltasar A hasta 4 para el Baltasar E. Punto. ¿Qué más se valora para hacer la severidad tomográfica? Se valora si hay o no necrosis pancreática. Obviamente eso lo va a encontrar en la fase arterial del estudio tomográfico, ¿no? Si el páncreas realza homogéneamente, pues no tiene necrosis, es que tiene 0 puntos allí, ¿no? Si la necrosis afecta menos de la tercera parte del parénquima pancreático, allí le va a asignar 2 puntos. Si es menos de la mitad, le va a asignar 4 puntos. Y si es más de la mitad, le va a asignar 6 puntos, ¿no? Hay un total máximo de 10 puntos, ¿no? Entonces, allí puede tener una pancreatitis tomográfica, índice tomográfico leve, ¿no? Leve es cuando es menos de 4, ¿no? O sea, hasta 3 puntos. De 4 a 6 es moderado y más de 6 es severo. Estamos hablando de índice tomográfico de la pancreatitis, ¿ya? Muy bien, cuando nosotros hacemos, de hecho hay otros puntajes en el que se han agregado algunos criterios más. Eso lo vamos a ver en práctica, es el Mortellet modificado. Ahí cambia un poquito la puntuación acá y se agregan otros puntos en derrame pleural, pero la clasificación es la misma, ¿ya? Lo vamos a ver. Listo. Cuando nosotros hacemos el informe tomográfico, los clínicos ya saben más o menos qué cosas les vamos a decir. Ellos buscan de frente algunos datos, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos este sistema, el sistema PANCODE,
para hacer el informe tomográfico de un paciente con pancreatitis, ¿no? Entonces, ¿el PAN de qué cosa viene? Este PAN nos ayuda a identificar si hay una zona necrótica o no. Si hay necrosis, recuerden, es importante saber qué proporción del parénquima pancreático se ha afectado. Y no solamente eso, tenemos que decir si hay, qué región del páncreas está afectada, ¿no? Muy bien, eso es el PAN, ¿no? Defectos en la perfusión. La CO, ¿de qué viene? Acá nosotros estamos obligados a informar si hay o no colección, si hay o no un proceso inflamatorio peripancreático y dónde están esas colecciones, ¿no? Pueden ser colecciones regionales o puede haber incluso una efusión pleural o una ascitis, ¿no? O sea, líquido en cualquier otra región de la cavidad abdominal, ¿no? Y obviamente la D viene de la descripción de esos hallazgos, ¿no? Descripción de las colecciones peripancreáticas o algunas complicaciones extrapancreáticas. Puede haber hasta trombosis mesentérica, puede haber atelectasia pulmonar, etc. Entonces, todo eso nosotros valoramos en las descripciones, ¿no? En las complicaciones, en este caso extrapancreáticas. No, miren, por ejemplo, en este caso estamos frente a un paciente que tiene una pancreatitis, o sea, la clínica del dolor, ¿ya? Tiene clínica de dolor, tiene enzimas pancreáticas incrementadas. Usted ya ha hecho el diagnóstico, es una pancreatitis, ¿ya? Imaginemos que es una moderada, clínicamente hablando. Por eso le hago tomografía, porque a leve le haría tomografía. No, al modelo. Imaginemos que es moderada, clínicamente. Y ahí le hacen esta tomografía. A ver, vamos a hacer la puntuación, ¿ya? Para el índice de severidad tomográfica, ¿ya? Primero, ¿qué evaluamos? Signos inflamatorios del páncreas, ¿no? Este páncreas, ¿qué les parece? ¿Tiene alguna alteración? Sí. El páncreas, chicos, recuerden que tiene una superficie así lobular, ¿no? Y siempre la cabeza es un poquito más grande que el cuerpo. Perdón, que el cuerpo, ¿no? Entonces, ahora, yo por ejemplo, para decir si el páncreas ha aumentado sus dimensiones, ¿qué se tiene que perder? ¿Ven acá unas lobulaciones? Eso todavía es normal. Si todo estuviese así liso como la cabeza, pues diría no, el páncreas está con incremento de tamaño, ¿ya? Ahora, dos, ¿ven alguna alteración peripancreática? La grasita está hipodensa, bonita, ¿no? No hay nada, está bien chévere. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué Baltasar le pondría? ¿no es cierto? Tendría 0 puntos. ¿Hay realce del páncreas? Sí, ¿no? O sea, el páncreas está realzando todo, bien chévere. ¿Ya? Ese, por ejemplo, ¿cuánto de puntaje tendría? 0 puntos, sería una pancreatitis tomográficamente leve, ¿no es cierto? Allí, por ejemplo, ya no. Miren, hay pérdida de la lobulación total, ¿no? Completamente, miren. Ya no hay nada de lobulación. Y hay dimensiones incrementadas, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, ya estamos hablando de un Baltasar B, ¿no es cierto? ¿El B cómo era? Incremento de sus dimensiones. ¿Ya? Pero sí, todavía tiene un realce homogéneo en la administración de contraste. No hay proceso inflamatorio peripancreático, así me quedo solamente con un puntito. Igual sería una pancreatitis tomográficamente leve. ¿Qué tipo de pancreatitis sería? No, a ver, pregunta. El Baltasar es B, sí, está bien. No, la pregunta es, ¿qué tipo de pancreatitis sería morfológica? Hemos dicho que habían dos. Edematosa intersticial, ¿no? Muy bien. Ya, ahora vamos a analizar este páncreas. Sí, todavía miren, acá tiene la ovulación, su colita está ancha, pero miren la grasa que está alrededor. La grasa tendría que ser negrita, como esta. ¿Ven? Pero miren, acá está grasa. Y está densa, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Hay estriación de la grasa peripancreática. El páncreas está de dimensiones incrementadas. ¿Qué Baltasar sería ese? C. C, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué tipo de pancreatitis sería? No, edematosa intersticial. Está bien. Ya. Muy bien. Acá no solamente hay estriación de la grasa, ¿no? Sino miren, ven acá una imagen hipodensa, media fusiforme. Eso ya es líquido, es una colección peripancreática.
¿no? Está en el espacio retropancreático, ¿no? Entonces, ya estamos hablando allí de un Baltasar débil. En el espacio retropancreático. ¿Ya? En la parte anterior ahí, estriación de la grasa, ¿no? Muy bien. Bueno, me he puesto una... Bueno, todas esas han sido pancreatitis, edematosis y intersticiales, ¿ya? Muy bien. En la práctica vamos a ver mejor. Muy bien. Cuando hablamos de vía biliar, de hecho que iniciamos el estudio de la vía biliar con la evaluación de la vesícula, ¿no? Vesícula, el órgano que ya ustedes saben, lo han disecado, lo conocen muy bien, ¿no? Lo único que saber para esto, ¿cómo evalúo la vesícula biliar en un paciente, digamos, ambulatorio, ¿no? Claro, o sea, de hecho por ecografía, pero ¿qué condiciones debe tener el paciente? No debe haber tomado Eso. Lo importante para esto es el tiempo o el periodo de ayunas, ¿no? Porque si usted come algo, secreta sí o sí colecistoquinina, ¿y eso qué va a hacer? Va a ser una contracción de la vesícula biliar, por lo tanto no va a haber la vesícula biliar. Por eso es importante para la evaluación ecográfica de la vesícula y la vía biliar el ayuno, ¿no? Eso es muy, muy importante. Entonces, habitualmente la vesícula biliar es un órgano, ¿no? Que tiene un contenido aneicogénico, así como lo estamos observando. Sus paredes son completamente delgadas, ¿no? Usted comprime y disminuye su morfología, si es que está superficial, ¿no? Muy bien. Pero lo típico que es ver una imagen, es muy, muy común, ¿no? Hasta algunos modelos tienen, ¿no? Ahí en la clínica. Ver una imagen hiperecogénica o refringente con sombra. Eso es diagnóstico típico de la patología más común de esta región, que es la colelitiasis o litiasis vesicular, ¿no? Ahí, por ejemplo, miren, hay múltiples imágenes hiperecogénicas con barro biliar y están proyectando una sombra acústica posterior, ¿no? Ahora, también se pueden presentar algunas lesiones focales en la pared, ¿no? Eso, por ejemplo, los pólipos, ¿ya? Bueno, el pólipo puede ser una manifestación inicial de un proceso neoproliferativo, maligno, ¿no? Entonces, ¿cómo se valora esto? Cuando se encuentra el pólipo, se mide su diámetro longitudinal en el eje mayor. Cuando estos miden más de 10 milímetros, alta probabilidad de que sea algo malo, así que les operan y eso lo envían al patólogo, ¿no? ¿Qué patología me puede confundir? ¿Qué patología benigna me puede confundir con un pólipo? Ya, sí, podría ser. La colesterolosis, pero más que todo, ¿no? ¿Qué es la colesterolosis? La colesterolosis son acumulaciones de pólipos de colesterol, ¿no? Y eso se pegan, se adhieren en la pared, ¿no es cierto? ¿Ya? Justo la adenomiomatosis también puede producir eso, ¿no? Un engrosamiento, una hipertrofia de las glándulas, etc. ¿Ya? Doctor, ¿y cómo las diferencias? ¿Perdón? Entre uno y otro. Por ecografía, la única manera de valorar es con el Doppler, ¿no? En la colesterolosis, obviamente usted le pone Doppler, no va a haber flujo. Pero en el pólipo le pone el Doppler y puede haber flujo, ¿no? Ahora, su diagnóstico es un poquito complicado, pero uno de los criterios es ese, ¿no? Ahora, habitualmente hay un solo pólipo maligno, ¿no? Puede haber poliposis también, esos son varios, son benignos, pero cuando hay uno solo y está creciendo mucho, ese puede ser maligno. La colesterolosis, por ejemplo, esa sí tiene múltiples pólipos, son varios pólipos de colesterol. Así que la cantidad también es otro parámetro que se evalúa. Muy bien. Algo muy común es ver el barro. En el barro biliar usted va a ver este famoso nivel hidrohídrico, ¿no? Esto también es líquido, esto también es líquido, pero este es más denso, ¿no? Por eso se va a formar ese nivel entre ambas imágenes. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una obstrucción de la salida de la bilis en la vesícula biliar?
y si esta todavía se presenta secundaria a una obstrucción mecánica por un cálculo, vamos a estar frente a la famosa colecistitis aguda litiasis. Esta se diagnostica habitualmente por ecografía. ¿Qué parámetros son los que se utilizan? Ya, primer parámetro, el más sensible, el más importante, el grosor de la pared. Normalmente la pared tiene que ser menor a 3 milímetros, ¿no? Menor a 2,5 según alguna bibliografía. Cuando usted ve un grosor mayor, pero no solo eso, o sea, no solamente ya de frente, no, sino tengo que ver signos de inflamación adyacente. Miren, por ejemplo, acá hay no solamente incremento del grosor, sino hay un edema, ¿no? Un edema férico recisto, ¿no? Luego ver el contenido, pues. El contenido heterogéneo con un lito impactado en el infundíbulo, eso, de lejos, ¿no? Y un parámetro que también nos ayuda es el diámetro transverso. Un diámetro transverso mayor a 40 milímetros tiene alta sensibilidad para pensar en una colecistitis aguda. De hecho, en el contexto clínico, ¿no? Porque hay patologías en las que la vesícula está gigante, pero no es quirúrgico y ni siquiera es a causa de una litiasis, ¿no es cierto? Bueno, eso lo vamos comentando luego. Ya, miren, por ejemplo, acá estoy viendo engrosamiento, edema pericolecisto y además estoy encontrando un lito impactado en el infundíbulo, ¿no? Ahí está el lito con su sombra. Si veo eso ya, pues, indudablemente, ¿no? Tiene Murphy positivo, ya. Ahora, ¿de qué manera se evalúa con alta precisión la vía biliar? Con los estudios de resonancia magnética, ¿no? ¿Qué secuencia se utilizará? ¿T1 o T2? T2, porque voy a ver líquido, vías. Por ejemplo, esta es una secuencia de T2. Ahí estoy viendo, miren, la vesícula biliar llena de piedritas. Y no solo eso, las vías intrahepáticas con litos y dilatados, ¿no? De hecho, se hace un algoritmo de reconstrucción y se construye la famosa colangio resonancia magnética, ¿no? Y miren, por ejemplo, aquí estamos observando el colédoco lleno de estas imágenes hipointensas, que son piedritas. Y no solamente este está dilatado, sino el cístico, conductos hepáticos, el común y ambos, ¿no? Y una dilatación de las vías biliares intrahepáticas, ¿ya? Bueno, ahí, esta es una colangio, ¿no? Miren ahí, conducto hepático derecho, izquierdo, este es el colédoco, acá está, miren, el cístico, un cachito, y estas imágenes hipointensas que están en el colédoco intrapancreático, ¿no? Esto de acá es el Wilson, ¿no? Bueno, ahí se ve, pues, de mejor manera, ¿no? Muy bien, chicos, ya vámonos a... Es fácil. A imágenes. Es más pequeño, más corto.